Hola amigos. Lo que los políticos europeos nos están haciendo no tiene nombre, solo por la rusofobia desenfrenada de Estados Unidos y de las propias burguesías europeas, que ya ha provocado la guerra y están hundiendo la economía. ¿En aras de qué? Ayer el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, en su discurso en la reunión de la OTAN en Madrid, lanzó una frase lapidaria diciéndole a Putin que salga de Ucrania. Después de pasarle mi tamiz diplomático, el tono y la forma yo la interpreto de la siguiente manera. Y a ti Putin te advertimos, sal de Ucrania y deja en paz de una vez a los ucranianos, si no te vas a enterar, te vamos a dar en todo el morro con toda la OTAN, que tú no sabes todavía quiénes somos. Pues bromas aparte, yo creo que las conversaciones entre ellos serán más fuertes todavía. El caso es que nos están jodiendo a los ciudadanos bien jodidos. Este es el panorama. Crecen colas de hambre por la inflación desenfrenada en España. Un grupo cada vez más numeroso de personas en España está recurriendo a ayuda alimentaria debido a la inflación, que ha provocado que el precio de la comida bata récord en el país. De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Estadística Español, INE, el precio de los alimentos en España subió un 15.4% anual en octubre, que es la cifra más alta desde hace casi 3 décadas. Organizaciones de beneficencia dicen que las medidas adoptadas no son suficientes, ya que las mencionadas colas de hambre se pueden ver normalmente por todos los bancos de alimentos en todo el país. Y las organizaciones están luchando para satisfacer la creciente demanda de la gente, a medida que los costos mundiales de alimentos y combustibles aumentan cada día. Según el periódico alemán Die Welt, productores alemanes advierten que habrá escasez de carne, se esperan cuellos de botella en el suministro dentro de 4 a 6 meses, informa el medio de comunicación, citando a un grupo de la industria. Alemania puede enfrentar una escasez de carne y un posterior aumento de los precios en los próximos 4 a 6 meses, informó Die Welt esta semana, citando a la Asociación Alemana de la Industria de la Carne, VDF. En 4, 5 o 6 meses tendremos en los supermercados estantes vacíos, dijo al medio de comunicación Hubert Keijer, jefe de ventas grupales del comercializador de carne Westfleisch, y miembro de la junta directiva de VDF. Según Keijer, la peor escasez se espera en el suministro de carne de cerdo. Dice que Berlín insiste en reducir el número de cabezas de ganado a la mitad para proteger el clima. Sin embargo, los expertos dicen que esto conduciría a cierres masivos de empresas productoras de carne, lo que a su vez resultaría en un aumento del 40% en el precio de la carne. Reducir el número de cabezas de ganado también podría conducir a una disminución en el suministro de fertilizantes naturales, lo que resultaría en una caída en los rendimientos de vegetales, o un aumento en el costo de producción, debido a los altos precios de los fertilizantes artificiales. Cualquiera de las situaciones empeoraría la crisis alimentaria en Alemania. Si bien los representantes de la industria cárnica señalan que el vegetarianismo y el veganismo se han vuelto cada vez más populares en el país en los últimos años, dicen que más del 90% de las personas aún compran y comen carne. Alemania depende cada vez más de las importaciones de carne en lugar de la producción nacional. La participación de productos de carne de res y cerdo del exterior ha aumentado en los últimos meses, y el país es actualmente el mayor importador de carne en Europa, según VDF. Los expertos de VDF dicen que Berlín está cometiendo el mismo error al recurrir a las importaciones de carne, que cometió con la energía. Una mayor dependencia de las importaciones podría generar el riesgo de una crisis alimentaria junto con la crisis energética. Keijer dice que la única forma de evitar esto es ser autosuficiente en la producción de carne. De hecho, el canciller alemán Olaf Scholz, hablando en un foro económico en Berlín, dijo que los tiempos felices para Occidente han terminado. Scholz subrayó que la verdadera causa de la crisis económica en Europa es el crecimiento de las economías asiáticas. Hostias, no me lo creo que no tenga la culpa Putin. ¿Qué ha pasado? Menuda noticia. Ahora dice Olaf Scholz, que la pandemia de coronavirus y el conflicto en Ucrania solo han acelerado estas tendencias. Como dijo Scholz, no se convirtieron en un detonante de la crisis que se apoderó de los países de la Unión Europea.
Además, a juzgar por sus palabras, no solo se refiere al crecimiento de la economía china. El canciller señaló que los países asiáticos han estado produciendo bienes baratos durante décadas para los mercados de Europa, América del Norte y China. Y a lo largo de los años en Asia ha aumentado considerablemente el nivel de poder adquisitivo medio. Joder, menuda cagada que acaba de hacer, solo tienen derecho a la opulencia los del jardín del Edén de Borrell. Deben entenderse las palabras del canciller, en el sentido de que el aumento del nivel de vida en los países asiáticos ha causado problemas a Europa en general y a Alemania en particular. Si es así, el canciller corre un gran riesgo. Porque al menos, es políticamente incorrecto. ¿Realmente los países asiáticos deberían vivir peor que en Europa? Menuda bronca le van a pegar cuando se lo echen a la cara a los gerifates por no echarle la culpa a Putin. No ha tenido en cuenta que muchos políticos occidentales asocian los problemas en las economías de sus países exclusivamente con el conflicto en Ucrania, tratando de echar la culpa a Putin, y ahora resulta que Scholz les deja con el culo al aire. Lo que ocurre que nadie se atreve a decir que a Europa le pueden surgir muchos más problemas, no por las economías asiáticas, como dice Scholz, sino por los Estados Unidos. A partir del 1 de enero. Estados Unidos comenzará un paquete de subsidios y exenciones fiscales de $369 millones para apoyar los negocios ecológicos. El problema para nosotros los europeos, es que el esquema de Washington animará a las empresas a trasladar inversiones fuera de Europa, y alentará a los clientes a comprar a los estadounidenses cuando por ejemplo se trate de comprar vehículos eléctricos. Y esto está enfureciendo a los principales fabricantes de automóviles de la Unión Europea, como Francia y Alemania. El panorama en Reino Unido según The Guardian, es que el nivel de vida está alcanzando mínimos históricos. El Reino Unido se enfrenta al mayor golpe en el nivel de vida registrado. Esta conclusión la hicieron los periodistas de la edición británica de The Guardian. Los autores del artículo hacían referencia al discurso del ministro de Hacienda Jeremy Hunt, que anunció una reducción del gasto presupuestario en 30.000 millones de libras, y también anunció una inminente subida de impuestos. El político dijo que la economía del Reino Unido está pasando por momentos difíciles y se encuentra en una posición precaria. En su opinión, solo acciones duras por parte del gobierno ayudarán a superar la crisis económica, y el nivel de vida del Reino Unido alcanza mínimos históricos. Expertos del organismo no departamental de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, señalaron que la actual caída de 7% en la economía es la más grande en toda la historia moderna del país. Según sus cálculos, la economía británica acaba de entrar en una recesión que durará más de un año y provocará una contracción de la economía del 1,4% ya en 2023. Anteriormente, el periodista de Bloomberg, Alan Crawford, señaló que el Reino Unido está perdiendo rápidamente su condición de potencia influyente. Tras la cumbre del G20 celebrada en la isla de Bali, quedó claro que en el escenario internacional aparecían otros centros de poder con los que el país tendría que contar en el futuro. En Bulgaria hay nerviosismo por el frío y la escasez de leña y se investigará. La Asamblea Popular de Bulgaria votó por unanimidad a favor de la creación de una comisión temporal sobre el tema de la escasez de leña y los altos precios de la misma. Liuben Ivanov, diputado del partido Bulgaria Democrática, fue elegido presidente de la comisión. Su partido critica la situación porque Bulgaria y Rumanía son los únicos países de la Unión Europea que calientan sus casas de esta manera arcaica. A su vez, el partido Voz Rodenie culpó a la multitud euroatlántica por la escasez de leña, que impone sanciones contra Rusia. El ministro de Agricultura, Yavor Gechev, reconoció ciertas dificultades, pero aseguró que habría suficiente leña para el invierno. Advirtió que su precio se ve afectado por la creación de exageraciones. En agosto, el Ministerio de Agricultura de Bulgaria anunció que prohibiría la exportación de madera debido a la escasez de leña, cuyo precio se ha duplicado en un año. Vale la pena señalar que el problema de la leña sigue siendo relevante no solo para Bulgaria. Las actividades de la multitud euroatlántica incluso influyeron en un estado económicamente tan poderoso como Alemania.
donde los funcionarios informan un fuerte aumento en el número de ladrones que transportan árboles de los bosques en camiones para revenderlos como leña. ¿Por qué ladrones? El hecho es que la mayoría de los bosques de Alemania son de propiedad privada. Y por supuesto, sin el permiso de los propietarios, es imposible cortar árboles en ellos. Pero la demanda, como dicen, crea la oferta. Y en Moldavia, la leña provocó la dimisión del ministro de Medio Ambiente. El caso es que para el 1 de septiembre se suponía que se lanzaría en el país un sitio web con información sobre dónde comprar leña. Sin embargo, no se lanzó a tiempo, razón por la cual la ministra Juliana Cantaragiu renunció. Más precisamente, la razón ni siquiera fue el hecho de que el sitio no se lanzó a tiempo, más fue la forma en que Cantaragiu comentó sobre esto, con una sonrisa inapropiada. La leña es un tema demasiado serio como para tratarlo de manera inapropiada. En Estonia, se permitió la recolección de madera muerta en el bosque en el verano. Pero exigieron, en primer lugar, una tarifa de 80 euros por hectárea, y en segundo lugar, permiso para recolectar madera muerta. Se permitió recolectar ramas de forma gratuita solo si no se usaban para calefacción. ¿Quién hará un seguimiento de esto?, me preguntó. Cuando todo empezó con las sanciones, la OTAN estaba convencida del derrumbe de Rusia, y al confiscarle a Rusia 300.000 millones de dólares depositados en la Unión Europea, creían que tenían la sartén por el mango para doblegar a Rusia. Y resulta que nada pueden hacer, porque Rusia al parecer, tiene bastante más dinero retenido de empresas de la OTAN. Algo que ya ha advertido el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, y habló sobre las posibles consecuencias de la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de una resolución sobre compensación por daños a Ucrania. Si sobre la base de una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, absorbida por países enemigos de un lugar conocido, se adoptan leyes nacionales sobre el robo de activos rusos, no tendremos otra opción que hacer lo mismo. Será necesario retirar irrevocablemente el dinero y la propiedad de los inversores privados de tales países, aunque no son responsables de las tonterías de sus gobiernos, dijo Medvedev. Los préstamos extranjeros, fondos congelados en cuentas y otros valores en nuestro país, por una feliz coincidencia, valen más de 300.000 millones de dólares, suficiente para compensar lo que le robaron a Rusia, escribió Dmitry Medvedev en su canal de Telegram. Esta es una pequeña muestra de cómo está la economía por la Unión Europea, cada uno que juzgue. Y ante todo esto, una noticia preocupante, algo se espera en el Océano Pacífico. Según el canal de Telegram militarista, Estados Unidos ha comenzado el remolque de la estación de rastreo flotante X-524, que no salía de puerto desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.